es lo que más a veces nos llega como consulta al consultorio, que son, digamos, las lumbalgias, las bien ponderadas lumbalgias que ahora vamos a ir desarrollando la cantidad de causas que pueden generar, digamos, todas estas afecciones, ¿no? Exactamente, puede ser múltiples causas y vamos a tratar de enumerarlas lo más que podamos, no van a ser todas, pero lo más que podamos y ser lo más claro. Acá ya hay una pregunta, hay una persona que hizo una pregunta, la vamos a responder ahora porque justo la vi. Dice, tiene una rotura de peroné del lado externo distal y siente hormigueo al rozar con algo. La pregunta es, ¿tiene que ver con la RX? Supongo que es la cirugía, CX sería del hueso, o no sé qué es RX, o con el No, la esguince radiografía. de segundo, con la radiografía, o con el esguince de segundo grado que tuve en la misma lesión. Lo más probable es que tenga lesionado atrás del peroné, hay un nervio que se llama ciático popliteo externo, y es probable que te haya quedado que haya sufrido una pequeña lesión. Por eso cuando rozás con algo te molesta. Es bien neurógeno, es algo del nervio. Exacto. Porque el esguince de segundo grado, no sé, me imagino que habrá sido en la rodilla el esguince. Y bueno, un poco también, pero más que nada la rotura del peroné. Sí, obvio. No alcancé a leer si era la fractura fue abajo o arriba del peroné. A ver si, a ver, por cómo. Lo habitual que suele pasar es que en un esguince de tobillo haya una fractura a nivel del tercio inferior del peroné y bueno, A ver si lo eh, aclara, a ver si lo pone, se lo respondemos, si fue a nivel de la rodilla o a nivel del tobillo, y si no, seguimos. Y dale. volvemos al tema lumbar. A Temón. ver, ahí entró la gente de EMPO, un saludo, ahí entró Francisco, un saludo para Francisco. Saludo a los seguidores. Bueno, el Tenemos muchacho gente este muy conocida, no dice. compañeros, pacientes, familia. Le quiero dar un saludo a mi hermano, cumpleaños hoy, así que este vivo se lo voy a dedicar a él. Ahí está, escúchame, es un esguince de tobillo, un esguince de tobillo. Sí, Bueno, también puede ser de origen por el nervio. Un esguince de sí, sí, seguro. tobillo. Además que viste que la consecuencia, por más que no sea la charla del día de hoy, pero viste que la consecuencia del esguince de tobillo genera, digamos, una tracción muy brusca a nivel superior del bíceps crural y eso también genera una disfunción justamente en la cabeza del peroné, en la parte alta, y ahí, como decís vos bien, detrás de la cabeza pasa el ciático popliteo externo, que puede generar alguna compresión ahí y generar esas sensaciones que este paciente nos está diciendo, ¿no? Cualquier Nuestro cosa después seguidor, que nos escriba en privado y en le privado. respondemos. Sí, Vamos a sí, hablar de sí. lumbares. Vamos a decir algunas causas de lumbalgias y después nos vamos a meter un poquito, vamos a ir de lo más, de lo desde adentro hacia afuera. Entonces vamos a De lo empezar macro a lo micro. diciendo exactamente. Puede haber causas de origen neurógenas, puede haber causas de origen faciales, causas venosas, causas arteriales, eh, un montón. Después Marcia se va a meter a hablar más de la articulación, de las vértebras, del disco, qué pasa cuando nos hacemos una resonancia y a veces queremos leer y no entendemos qué dice esa resonancia cuando se habla de abombamiento de disco, de protrusiones, de pico del oro, de osteofitos. Bueno, eso lo vamos a aclarar. Pero siempre el origen generalmente viene de alguna víscera o de otro lado. Entonces, cuando decimos que es de origen venoso, quiere decir que probablemente un órgano, como por ejemplo el hígado, tiene una falla en su retorno venoso. O sea que la circulación de ese órgano no está funcionando bien.
Entonces, si entra sangre limpia, pero no sale la sangre sucia, digamos así, ese órgano se congestiona, como por ejemplo un hígado. ¿Y dónde va a informar? ¿De dónde está sujeto ese hígado? Bueno, ese hígado está sujeto de las paredes, en parte, de la pared abdominal superior y posterior. Entonces puede llegar a informar en la columna, por poner un órgano. Un Después, órgano, que hay muchos, o sea, son muchos los órganos que afectan, que ahora lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero son muchos los órganos que están involucrados en un dolor lumbar. El hígado es un órgano exactamente. por excelencia muy importante y hay muchas, a ver, hoy por hoy, con la mala alimentación, con los problemas, digamos, con los cambios emocionales que hay, el hígado es uno de los órganos que más se afecta, Exactamente. debido a su gran importancia que tiene y al peso que tiene el hígado, sobre todo por el hecho de que recibe, que lo hablamos en el vivo pasado, que recibe tanta cantidad de sangre que pasa por el hígado para filtrar. Entonces es un Exactamente. órgano por excelencia que puede dar dolores lumbares. Exactamente. Puse el hígado como puede ser una vejiga, como para irnos más abajo a la zona lumbar, o Un riñón, una los riñones próstata. que están por debajo, los intestinos Eso, delgados, gruesos. eso en cuanto a lo venoso. Algo arterial, a veces cuando hay sobreprogramación de algunos músculos porque están más en tensión, como por ejemplo ahora yo estoy sentado, la musculatura anterior está más contraída, está más acortada y la posterior está más elongada. Esos músculos contraídos, bueno, las arterias que perforan en ellos van a estar más compactas, van a estar cerradas, su diámetro va a estar más cerrado y eso puede traer problemas. Si yo lo mantengo a la larga, ese músculo va a sufrir una hipoxia y va a tener dolor por un problema arterial. Quiere decir que la arteria no está funcionando bien. Entonces ya dijimos Obviamente. venoso, arterial, puede ser facial, hay un tejido que cubre toda la espalda que se llama fascia tóraco-lumbar, que es como una sábana que cubre casi toda la espalda y tiene muchos receptores nerviosos. La mayoría de los problemas, que después vamos a hablar un poco más, está metido esta fascia tóraco-lumbar. Puede ser una causa traumática por un golpe, que son bastante fáciles de diagnosticar, porque el paciente mismo lo hice, sufrí el golpe y me empezó el dolor lumbar, entonces puede haber un bloqueo de la articulación y puede haber una causa neurógena, o sea, de nervio, que el paciente le duele la columna lumbar y sienta una irradiación hacia los miembros inferiores, por ejemplo, en este caso, que es lumbar. A veces en las cervicales puede haber irradiaciones hacia el miembro superior. Entonces, quiere decir que el nervio en algún lado está atrapado y que no puede deslizar y la información va a mandar información de dolor. Entonces, estas son algunas de las causas del dolor lumbar. Nosotros nombramos 5 o 6 creo y ahora vamos a meternos. ¿Qué te parece, Marce, hablar un poquito de la articulación, de Sí, las vértebras? claro, vamos a enfocar un poquito en lo que es la columna lumbar en sí, porque a ver, a veces decimos columna lumbar y tenemos que ubicarla, digamos, en el espacio para que la gente que por ahí no conoce de medicina sepa qué zona es la zona lumbar. La zona lumbar está comprometida, está comprendida desde la lumbar uno, o sea, por debajo de las costillas, que es más o menos donde termina la última vértebra torácica dorsal. Ahí empieza la columna lumbar, sería lumbar uno a lumbar 5. Son 5 vértebras, cada vértebra está separada por un disco vertebral, y después tenemos, obviamente, que la lumbar 5 se va a articular con el hueso del sacro, que es un hueso que está muy en relación con la columna vertebral. Obviamente que ese sacro va a articular con los ilíacos, que son las dos grandes orejas que tenemos a los costados, donde van a articular las caderas, que tienen que ver más con los miembros inferiores. Pero hablando, digamos, relacionándolo con la columna lumbar, lo que más tenemos que referirnos es a lo que separa a cada vértebra
que son causales de dolor. Esos son lo que nosotros conocemos, o como la gente lo conoce como los discos vertebrales. El disco vertebral no es más que otra cosa que un sistema de amortiguación que tiene la columna vertebral. Eso permite que la columna pueda tener movimiento, pueda tener flexibilización durante el día, y es el que nos permite soportar un salto, sentarnos, pararnos y distintos tipos de movimientos durante el día. Ahora bien, ¿cómo está formado el disco? El disco no es una goma, no está hecho de plástico, está hecho de tejidos, y son tejidos que justamente están preparados para absorber esos movimientos que el cuerpo le va a someter. Entonces, nosotros sabemos que un disco, en su parte central, tiene como una pelota, se llama núcleo, que es de una sustancia muy cartilaginosa, que permite, ¿no es cierto?, recibir todos esos esfuerzos, digamos, que nos genera la gravedad en la columna. Y generalmente está formado por tiene microproteínas. Tiene mucha agua. Tiene mucha agua, que es lo que lo hidrata al disco en realidad, y es lo que lo protege a ese núcleo que nada en esas proteínas y en esa agua que vos manifestás. Por eso a veces uno dice, es muy importante, tenés que tomar agua. Es muy importante tomar agua, no solamente para el agua nos permite hidratar el resto de los tejidos, sino que también sirve para hidratar justamente a ese núcleo intervertebral que tenemos entre cada vértebra. Ahora bien, con respecto al tema del agua, tampoco es algo chiquito que voy a comentar, no es tomar agua por tomar, sino que tomar agua en ciertos momentos del día. Algunos dicen 2 litros, otros dicen 3 litros, pero lo fundamental del tema de tomar agua, no hacerlo durante las comidas, por ejemplo, no tomar tanta agua, porque el tema de tomar tanta agua en la comida hace generar un cambio del pH del estómago que nos va a servir justamente para hacer la digestión. Y entonces esa alteración del pH, si tomamos agua en las comidas, puede generar a la larga, con el correr del tiempo, una disfunción en el estómago que nos va a arrastrar después a tener un problema a nivel lumbar. Otro elemento que conforma, digamos, al disco vertebral es otra capa que envuelve al núcleo, que son capas de fibras que están dispuestas en forma oblicua, que justamente están para esa oblicuidad que tiene la capa a poder absorber las descargas de peso que genera la gravedad y poder tener los movimientos. Y una tercera, también lo que tienen, digamos, el disco, en la parte posterior tienen otras fibras, que son las fibras de Sharpey. Se las llaman de ese nombre. ¿Por qué? Son importantes para nosotros, sobre todo son importantes, porque se insertan en el periósteo del hueso, digamos, de la vértebra. La vértebra es hueso, ¿sí? En el reborde posterior de esa vértebra están esas fibras de Sharpey. ¿Y por qué son tan importantes y nosotros las tenemos que tener en cuenta? Porque esas fibras de Sharpey reciben vascularización a través de capilares. Tengamos en cuenta que el disco no tiene vascularización propia, sino que la vascularización llega a través de estos capilares que están en estas fibras en la periferia del disco, que después, obviamente, en forma osmótica, por ósmosis, ese líquido va a entrar al tejido y va a nutrir a ese disco de agua y de nutrientes, ¿no es cierto? Pero es muy importante saberlo, porque ahí, sobre todo cuando se producen lesiones a nivel del disco, en la parte posterior, se dice que son las que más factibilidad tienen de regenerarse. ¿Y por qué motivo? Por este motivo que estoy contando, que en esa zona están los capilares y es donde llega la sangre para oxigenar esos tejidos que están lastimados. Obviamente que siempre a una persona que está con un problema, digamos, una lumbalgia crónica,
siempre se le dice que, digamos, trate de descansar, que se acueste, digamos, ¿por qué? Porque de esa manera le sacamos la gravedad a la columna y permite que los discos reabsorban agua, que es lo que le falta justamente, porque uno con el correr del día, esos discos se van deshidratando, más cuando hay una lesión a nivel del disco, ¿sí? Exactamente. Y después sí. Además, decir que para que se den una idea, lo que son las vértebras y un disco es como un alfajor, en cual el disco sería el dulce de leche. Y cuando hay tensiones anteriores o posteriores, ese dulce de leche se quiere deslizar o hacia adelante o hacia atrás. Generalmente se desliza más hacia atrás, porque adelante hay un gran ligamento que hace que no se vaya más, que no se vaya tanto hacia adelante, y atrás hay un ligamento muy finito, entonces tiende a salirse hacia los costados, y por eso genera muchas veces irradiaciones hacia una sola pierna, ¿sí? Ahora la pregunta es, bueno, aclarar también esto, que en las resonancias a veces los pacientes llegan y me dicen, mirá, leí esto en la resonancia. Por ejemplo, que Marce estuvo diciendo, abombamiento. Abombamiento quiere decir que el disco está compactado, que hay presiones, generalmente tenemos cadenas musculares anteriores y posteriores, si esas dos cadenas están comprimidas, comprimen el disco, eso genera un abombamiento, que también hay abombamiento vertebral, a veces las vértebras también se abomban un poquito. Y además que si ese abombamiento es crónico, el disco se deshidrata, ese disco tiene que tener la capacidad de absorber, de tener... de regenerarse. De regenerarse y demás. Bueno, si se deshidrató, ya pierde esa capacidad. Exactamente. Por eso te decía que una de las indicaciones que hay que hacerle a los pacientes cuando tienen lumbalgias crónicas y manifiestan mucho dolor, que se acuesten, porque el hecho de sacarle la gravedad, como te decía anteriormente, permite que ese líquido que está dando vuelta y que está llegando a nivel de los plexos, digamos, de los capilares que están alrededor del disco, puedan hidratar ese disco que está, digamos, que está deshidratado, como dijiste vos recién, en forma a través de las resonancias que se suelen leer, ¿no es cierto?, en los informes. Exactamente. Además, hay muchos pacientes que dicen esto, que se acuestan y les alivia un montón el dolor. Yo, además de que les digo que se acuesten, hay un ejercicio que es muy bueno, que es el ejercicio de la esfinge o el ejercicio de la cobra en yoga, en donde nos ponemos, acostamos boca abajo y lo que hacemos es con nuestros brazos estirarnos. Se llama postura de la esfinge o de la cobra. Entonces el disco que está salido hacia la parte posterior, que puede llegar a tocar la médula o que puede llegar a tocar una raíz nerviosa, tiende a volver a su lugar. Hay estudios que están haciendo, que están viendo en el caso de cuando hay una hernia quiere decir el disco cerrado, se rompe y sale algo que es un núcleo pulposo, sale un líquido. Bueno, eso es una hernia, cuando ya está roto. Si hay protrusión, quiere decir que está un poquito, digamos, que hay como una deformación, pero no está roto. Entonces, en estos ejercicios, el disco vuelve a su lugar. Exactamente. Bueno, y te decía, y otra, la última parte que tiene el disco, de lo que conforma el disco, es una placa también cartilaginosa, que es la que recubre la parte superior y la parte inferior, que es por donde, digamos, entra en contacto con la vértebra que está arriba y la vértebra que está abajo. Y esta placa cartilaginosa también recibe, digamos, vascularización, y es la que permite, por el sistema osmótico, digamos, de presiones, permite que entre líquido dentro del disco y lo ayude a nutrir. Todo eso es lo que conforma el disco, y que cuando hay patología
como vos bien dijiste, hay un desgarro o hay una protrusión, es cuando se generan alteraciones de esas capas que te estoy manifestando, ¿sí? Ahora Exactamente. bien, ahora bien, también el disco a veces puede tener problemas que se generan en forma química. ¿De qué manera? ¿De qué manera decimos que ¿De en qué forma manera? química? ¿De qué manera, ¿De qué Marce? manera? Teníamos, ¿de qué manera? Se dice que las personas que consumen, ya sea o son personas diabéticas o consumen mucho azúcar, ¿sí? El exceso de azúcar que circunda, digamos, en el organismo, obviamente que al estar capilarizado ese disco, ese azúcar también llega al disco, ¿sí? El disco, al estar formado, digamos, por proteínas, se ha comprobado, hay un montón de estudios que así lo refieren, donde se produce un proceso químico que se llama glicación. La glicación es cuando se une el azúcar con las proteínas. Y entonces dentro del disco genera como una caramelización, se pone como espeso el disco y obviamente que eso hace que vaya perdiendo flexibilidad y amortiguación el disco. Y obviamente que eso va a generar con el correr del tiempo un envejecimiento del disco. Eso, por eso el tema del azúcar, el tema de las comidas, de no hacerlo de más de 4 veces al día, digamos, como dicen de comer, balanceado, y sobre todo el tema del ejercicio físico, que es muy importante para Exactamente. evitar que ese azúcar. Déjame agregar, además que estás hablando un poco de alimentación, que Sí, cuando hay una inflamación intestinal por mala alimentación, en los intestinos que tienen los pequeños poros donde están las venas, o sea, hay pequeños agujeritos donde están las venas y ellos llevan los nutrientes hacia el hígado y el hígado los reparte. Cuando hay exacto. demasiadas toxinas que el intestino no puede filtrar, porque hay inflamación intestinal, hay una porosidad intestinal, tiene otro nombre que no me acuerdo, o que el hígado no puede filtrarlas, bueno, esas toxinas se acumulan, se reagrupan en tejidos, que pueden ser las articulaciones, que pueden ir al corazón, que pueden ir al cerebro. Depende de dónde se acumulen esas toxinas, es que nos va a traer una patología. O sea, se acumula en el tejido conectivo, podemos tener una enfermedad del tejido conectivo. Si se Obvio. acumula en las articulaciones, podemos tener artrosis, por ejemplo. Exacto. Y digamos, como para cerrar, digamos, lo que puede tener, digamos, una afectación a nivel del disco, también se ha comprobado que a veces uno haciendo un montón de tratamiento, el paciente no mejora en sus dolencias y se llega a hacer, digamos, se ha comprobado que hacer discos hay colonias de bacterias. O sea, que se producen infecciones dentro del disco. Y entonces, Son esas toxinas. exactamente, y son, digamos, obviamente que a ese tipo de bacterias, la única manera de combatirlas para generar un cambio y una mejoría es dando o suministrando el médico antibióticos. Pero es algo, digamos, que se ha encontrado últimamente, digamos, en los estudios que se han hecho acerca de los discos. Y sin olvidarnos que hay otra cosa importante que afecta al disco, que es el tabaquismo. ¿Por qué? Porque sabemos bien que el tabaquismo actúa mucho en lo que es, digamos, la parte vascular, generando un montón de inconvenientes, ateromas y mala circulación. Y entonces esa mala circulación que dijimos que estaba alrededor del disco, obviamente no va a tener buena nutrición y eso es otra causa de que va a generar un envejecimiento del disco y por ende dolores lumbares en el futuro. Exactamente. Es importante mantener además las buenas curvaturas discales, mantener una como una C invertida que se nota más en las
resonancias aparecen rectificaciones. Eso quiere decir que se perdió. Entonces, la presión no se reparte de la misma manera y ahí es cuando aparecen los problemas. Aparece el abombamiento, la deshidratación, la compactación del disco. Por eso, Exactamente. para evitar eso, es fundamental. Si estoy en una postura prolongada, como por ejemplo estar sentado mucho tiempo, tengo que elongar en el sentido inverso. Me tengo que poner en el sentido inverso un rato para oxigenar esos discos, oxigenar esos músculos, las articulaciones y demás. Y la actividad física es muy importante, la alimentación es importante por lo que dijo Marcel, y las emociones también. Obvio, obvio. Igual eso que estás comentando es una de las causas que ahora vamos a tocar, que es el tema postural, ¿no? Que es la parte, digamos, las causas miofaciales que involucran justamente a esa mala postura que vos estabas diciendo. En relación a lo que estábamos hablando acerca, digamos, de la parte ósea, vayámonos ya saliendo del disco, nos encontramos con qué cosa, con lo que sostienen a las vértebras. Que son los ligamentos. Ligamentos que son esas cinchas que sostienen, digamos, a las articulaciones para evitar, para que podamos hacer un movimiento o evitar que no se te vaya más del recorrido que tiene que hacer la vértebra en este caso o alguna otra articulación. Entonces, otra causa de, digamos, de los problemas de dolores lumbares son los ligamentos. Y uno dice, ¿qué ligamentos? O sea, ¿qué ligamentos son los más involucrados en una afección? Bueno, acá sabemos bien que en la parte anterior de la vértebra, o sea, si nosotros vemos de frente una vértebra, en el cuerpo anterior de la vértebra tenemos un ligamento muy importante que es el ligamento vertebral común anterior, que es una cincha gruesa que viene desde arriba, digamos, de las primeras cervicales y terminan, obviamente, a nivel de L2, ¿no es cierto? Termina a nivel sacro. Y es lo que sostiene a las vértebras. ¿Y cuál es el problema? El gran problema que tienen ese ligamento es que se osifica. Inclusive hay enfermedades que se llaman, por ejemplo, la famosa enfermedad de caña de bambú, en donde la vértebra se osifica ese ligamento y quedan como unidas, ¿no es cierto?, las vértebras y obviamente que hace que tenga pérdida de movimiento la columna. Por eso es muy Exactamente. importante, ¿no es cierto?, que Los ligamentos calcifica. ¿A qué suena? Suena a acumulación anteriores, como una postura prolongada, como el sentado. Bueno, esas calcificaciones generalmente se dan más hacia anterior. Entonces, cuando nosotros vemos en la resonancia, sí, en la resonancia, se ve en la parte de adelante de las vértebras, se ve como un hilito más negro. Eso quiere decir que se calcificó el ligamento anterior. Pero siempre que hablamos de calcificación de ligamentos están involucradas las cadenas musculares. Si se calcifica, obviamente. generalmente se calcifica más el anterior, pero se puede calcificar el posterior también. Déjame Obvio. agregar otro ejercicio que es la respiración. Que antes yo hablaba de qué ejercicios pueden aliviar los síntomas lumbares. La respiración es uno de ellos, porque además nos concientiza de una buena postura. Cuando nosotros tomamos aire e inspiramos, tendemos a hacer una extensión, hacemos una apertura. Eso es importante para mantener lo que dijimos antes, que es mantener la curvatura, la lordosis normal lumbar. El diafragma es un músculo sinergista de la extensión, que además Obviamente, además que inserta en las lumbares.
Obvio, obvio, tiene los pilares que se insertan ahí en las primeras lumbares. Y es muy importante el tema de la respiración, sobre todo como lo hemos tocado, ¿no?, en otros vivos que hicimos, en lo que respecta a la regeneración y a la reparación que genera o actúa a nivel del sistema nervioso parasimpático. Y de eso la importancia. Si uno mantiene una respiración corta, de 6 7 respiraciones por minuto, ayuda un montón a regenerar y a restablecer esa mecánica y esa regeneración que estábamos hablando cuando hay dolor, por ejemplo. La Exactamente. importancia que tiene un paciente que está simpático tónico, que está con mucho dolor, generar, Con estrés. acostarse con las piernas flexionadas y hacer respiraciones de 6 7 respiraciones por minuto, suaves, prolongadas, para que justamente la columna a través del diafragma haga esos movimientos que vos bien dijiste. Y además que Otro ligamento, oxigenemos la sangre, porque al respirar y sí, mejorar nuestra calidad de respiración, bueno, aumentamos el nivel de oxígeno en sangre, que es muy importante, porque totalmente. en parte es lo que cura. Y bueno, y hay Que es muy importante son los iliolumbares. que hoy hablábamos. Los, los iliolumbares, que son ligamentos que también, o sea, están muy relacionados con las últimas vértebras lumbares y se insertan a nivel de la cresta ilíaca y están muy relacionados con ese primer vivo que hicimos, que era, te acordás del tema que hablábamos de las piernas cortas. Y es muy común de verlo en los pacientes, porque cuando podemos decir que podemos tener un problema de iliolumbares, son esos pacientes que están parados y que no aguantan estar parados en una pierna, porque le descargan el peso a la pierna y tienen que cambiar la postura hacia la otra pierna porque no aguanta del dolor que les genera. Eso justamente es la afectación de esos ligamentos que son los iliolumbares, cuando pasan esas cosas, porque obviamente va a haber una pierna que está más corta que la otra y entonces obviamente va a generar cambios posicionales que van a provocar dolor en el paciente, ¿no? Exactamente. Y que, Esos ligamentos iliolumbares van de la pelvis, de dos huesitos que se llaman ilíacos que están acostados, a las vértebras lumbares, sobre todo a L4 y a L5. ¿Sí? Entonces, exacto. esos son los ligamentos que está diciendo Marce. Y esos ligamentos están muy relacionados con un músculo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es el cuadrado lumbar. Es un músculo que justo está en esta Nombralo, zona, nombralo. acostado, digamos, que es donde también están esos ligamentos, y entonces hay que trabajarlos mucho. ¿De qué manera los podemos trabajar? Bombeando, haciendo ejercicios de bombeo, abriendo y cerrando, digamos, la pierna, sosteniendo, digamos, el miembro inferior y haciendo tracciones para trabajar justamente sobre esos ligamentos. El cuadrado lumbar obviamente lo trabajamos de otra manera, que lo vamos a ver más adelante, pero es el tema del bombeo de esos ligamentos es muy importante. Es muy importante Eh, y además eh, la fascia, el cuadrado lumbar tiene una fascia. ¿Qué es la fascia que nosotros lo estamos nombrando? Hagan de cuenta que cortan una naranja a la mitad y ven esos hilos blancos. Bueno, eso es la fascia, que en nuestro cuerpo es muy importante porque está ricamente inervado y es como la autopista de todas las cadenas, maneja todas las cadenas. La cadena nerviosa pasa por este tejido, por esta fascia, las cadenas musculares, las viscerales. Entonces, el cuadrado lumbar tiene una fascia y esa fascia a veces no se rehidrata. O sea, nosotros cuando trabajamos sobre esa fascia lo que hacemos es mejorar su troficidad. Lo rehidratamos. Y por eso es que dice Marce que se soluciona gran parte de las lumbalgias tratando este músculo. sí, generando bombeo sobre esos ligamentos y obviamente tratando el cuadrado lumbar, que es un músculo que a veces es el gran olvidado, o sea, no le damos mucha importancia. Uno trabaja sobre los paravertebrales, pero no le damos mucha importancia al cuadrado lumbar, que tiene
una gran influencia en el dolor lumbar. Otro ligamento que por ahí, si querés tocar el tema, es el de los sacrociáticos. Sí, dale, Marce, dale. Los sacrociáticos que son muy importantes, que están a nivel pélvico, y que obviamente son dos, sacrociático mayor y menor, que tienen mucho que ver en el equilibrio pélvico, sobre todo en todo lo que es esa musculatura de lo que llamamos del piso pélvico, que es, digamos, tan importante. ¿Por qué? Por ejemplo, en las mujeres o en las embarazadas, obviamente que esa gran presión que genera el embarazo, al tener en su vientre, digamos, hace esa presión sobre los órganos genitales, que es donde justamente está ese piso pélvico, y ese embarazo lo que va a ir generando es debilidad a nivel de los músculos del piso pélvico, que eso a la larga me va a generar un cambio postural a nivel pelviano y que me va a repercutir, ¿no es cierto?, en la zona lumbar. Entonces, otra causa de dolor, y tratar esos ligamentos. Y otra cosa importante que tienen esos ligamentos es que por entre medio de ese el sacrociático mayor y menor pasa un nervio muy importante que tiene mucha influencia a nivel pélvico, que es el nervio pudendo, que no solamente está afectado a nivel de la embarazada, sino que también en personas que hacen deportes, los ciclistas, por ejemplo, que están sentados en el cojinete de la bicicleta, y esa presión que hace sobre el nervio va a generar alteraciones sobre ese piso pélvico. Son importantísimos, porque además controlan que no haya movimientos, que no haya, que limitan el movimiento entre el sacro y el hueso ilíaco. ¿Sí? Por ejemplo, se da mucho el dolor de sacroilíaco, digamos, en las bailarinas. Las bailarinas, cuando levantan una pierna muy alta, estos ligamentos los ponen en tensión y pueden tener un dolor referido ahí. Esos ligamentos son, informan, todos los ligamentos informan. ¿A quién informan? A los músculos. Si hay un sobreestiramiento, los ligamentos le están diciendo al músculo: actívense porque si no me rompo. Entonces los músculos se activan para frenar. Entonces, ahí puede aparecer dolor por una contractura. Exacto. ¿Y cuando nos damos en la vida real, que nos cuenta un paciente cuando va al consultorio, una de las preguntas que nosotros le hacemos: ¿tiene dolor cuando usted se levanta o se sienta en una silla? Entonces el paciente te va a manifestar que por ahí le duele cuando se para o le duele cuando se sienta. ¿Por qué? Porque justamente estos ligamentos sacrociáticos son los que nos permiten articular a nivel pélvico, digamos, la apertura y el cierre de esos ilíacos y esa pelvis que articula con el sacro, y me va a generar disfunción. Entonces no tienen buena movilidad. Por eso es tan importante tratarlos, haciendo también, como dijimos hoy, bombeos sobre la zona o puntos trigger sobre la musculatura del suelo pelviano para relajar, digamos, toda esa zona y que tengan una mejor flexibilidad y mejor vascularización, obviamente, ¿no? Exactamente. Y voy a meter otro musculito más, que es el psoas, que es un músculo que hace la flexión de la cadera. En parte hace muchas cosas, pero en parte hace la flexión de la cadera, para dar una idea, y que también puede traer dolores lumbares, porque ese músculo va de la cadera hacia las lumbares. Entonces, cuando hay ese músculo puede estar afectado por una víscera o por una postura sostenida en el tiempo. Entonces también es importante evaluarlo. Se encuentra a nivel anterior, digamos, de la pelvis, a nivel anterior de la cadera. Bueno, es importante. Exacto, nosotros hacemos mucho hincapié en el tratamiento. Todas estas situaciones que estamos manifestando, contando, los solucionamos y los tratamos digamos, de mejorar con lo que le estaba diciendo, con bombeos. Bombeos a nivel del sacro, liberar el sacro, porque el sacro, que es el hueso, justamente con la última vértebra lumbar. Entonces, si no liberamos
cambiamos y no mejoramos la movilidad del sacro, obviamente que eso me va a generar, digamos, trastorno. Y otra cosa importante que nosotros lo solemos usar, a mí me da mucho resultado, son, por ejemplo, nosotros usamos unas pequeñas cuñas de madera, que están envueltas, obviamente las envolvemos para que no generen presión en el cuerpo, se llaman cuñas, en las cuales nosotros colocamos en una pelvis de un lado y en el trocánter de la cadera del lado contrario, teniendo en cuenta si ese ilíaco está anteriorizado o está posteriorizado. Entonces nosotros colocamos esas cuñas, lo dejamos al paciente que cargue su peso sobre esas cuñas, y esa es una forma de trabajar o de bombear, por ejemplo, con el propio peso del cuerpo y con la respiración, hace un bombeo sobre el disco, y sobre esa parte, digamos, final de la columna, que mejora muchísimo ese simple ejercicio, que del cual vos no tenés que tocar a nadie, simplemente tenés que diagnosticar qué ilíaco está anterior, qué ilíaco está posterior, para poder colocar las cuñas y dejar que el cuerpo solito con la respiración pueda generar un bombeo que mejora la sintomatología. Exactamente, hace como una decoaptación, me parece, en la articulación sacroiliaca. Marce habla de los bombeos son más a nivel articular o a nivel vertebral, o a nivel óseo, que actúa sobre el disco y demás, sobre ligamentos y demás, pero también hay técnicas musculares, como dijimos, como mencionamos, el psoas, el cuadrado lumbar, hacemos técnicas faciales, hay técnicas viscerales, es según de dónde venga la causa, el origen, es la técnica que usamos. Pero siempre siempre esta técnica de bombeos que dice Marce, se van a utilizar para mejorar la elasticidad entre las articulaciones. Además, mejoramos la atroficidad de los ligamentos y hay mayor aporte sanguíneo. Por ejemplo, a nivel dorsal hay un sistema simpático, toda una cadena ganglionar que también se puede trabajar con estos bombeos. Claro, obviamente, además que es, digamos, lo que nosotros siempre perseguimos de los principios osteopáticos, que es la ley de la arteria. O sea, nosotros lo que tratamos es que ese tejido se flexibilice y que se oxigene, porque esos tejidos están rígidos, están hipomóviles, y nosotros tenemos que tratar de ponerlos en funcionamiento. No vamos a ir a buscar donde más se mueve o donde está el dolor, vamos a ir a buscar donde no está el dolor y donde está rígido, para que esa zona que se está moviendo mucho deje de moverse tanto, justamente movilizando la zona hipomóvil. Y para cerrar, digamos, el otro ligamento importante que lo manifestaste vos, es el ligamento vertebral común posterior, que es el que tenemos en la parte posterior de las vértebras, que tiene un aspecto más festoneado, digamos, que tiene como espacios. ¿Por qué? Porque permite que por ahí salgan las raíces nerviosas que vienen de la columna, de la médula, ¿no? Entonces es un ligamento muy importante, porque está inervado está inervado por el sino vertebral de Luska, que es un nervio que está muy relacionado con el sistema simpático, a través de las raíces, por la inervación con las raíces raquídeas anteriores y posteriores. ¿Y por qué, digamos, tiene importancia para nosotros? Porque tiene que ver mucho con ese eje, digamos, que genera dolor. El paciente se sensibiliza mucho por el dolor, debido a que justamente está alterado ese eje, que va a llevar aferencias hacia la corteza y va, digamos, a manifestar inflamación y dolor. Entonces nosotros tenemos que tratarlo justamente, y flexibilizarlo, oxigenarlo, nutrirlo, vascularizarlo, y tratarlo para tratar de disminuir la sintomatología. Exactamente, esto que dice Marce de que mande información hacia arriba, eso es para que haya una adaptación postural. Si a nosotros nos duele del lado derecho, nosotros informamos hacia arriba, hacia la cabeza, y de aquí salen órdenes. Entonces salen órdenes diciendo, no, mira, apoyate más para el otro lado, porque si te apoyás del lado derecho te duele. Bueno, ese es un feedback,
es el feedback que está hablando Marce, donde hay una información ascendente y descendente y se producen cambios posturales para el confort nuestro, que un poco lo hablábamos ayer con Nico en el tema de ayer del sistema postural. Marce, Claro, ¿qué te que es parece otro de las... Sí, te parece si hacemos, para a ver cerrar, si alguien quiere preguntar sí, algo? dale, dale, a ver si hay alguno que quiera hacer preguntas, si no, mientras tanto, podemos seguir hablando de las causas de dolor. Si hay alguien Decí lo que... que quieras. Bueno, que hay otra, por ejemplo, bueno, ya estuvimos hablando de las causas miofaciales, que vos hablaste muy bien, el tema del psoas, el tema del cuadrado lumbar, bueno, las vísceras, que dijimos que eran muy importantes, que podían manifestar dolor a nivel del intestino delgado, vísceras como el intestino grueso, a nivel ovárico, en las mujeres, digamos, un ovario, digamos, que está en disfunción puede generar mucha alteración debido al arrastre que tiene ese cuadrado lumbar que se inserta en esa zona. Problemas de intestino grueso, por ejemplo, al lado izquierdo, a nivel sigmoideos, que también una alteración a ese nivel puede generar manifestaciones lumbares. El psoas, que me iba a generar esa alteración a nivel de los ilíacos. Y un órgano muy importante que es el riñón, que dijimos que está por debajo, por ejemplo, del lado derecho está por detrás y debajo del hígado, que justamente tiene mucho que ver con ese mecanismo que hablamos hace un ratito del eje, digamos, hipotálamo, hipofisario, suprarrenal. ¿Por qué? Porque el riñón tiene la glándula suprarrenal, que tiene mucho que ver justamente con ese eje y es el que genera ese estrés en el paciente y que está buenísimo tratarlo, digamos, como obligación, o por lo menos revisar cómo está el movimiento del riñón y del hígado en ese caso que se relaciona con ese órgano. Exactamente. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Si no, Marce, ha sido un gustazo. Sí, y Como siempre, hay algo vamos. importante, hay Diga, algo diga. importante que no lo dijimos, que a veces hay pacientes que, por ejemplo, le haces un montón de tratamiento, le movés acá, le movés allá, y vos ves que no mejora. Y sobre todo, obviamente, que la gente que sufre problemas lumbares es gente de una cierta edad para adelante, la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, de 50 años en adelante, en donde esas personas también empiezan a tener problemas, digamos, la parte, digamos, homeostasis del cuerpo, hay alteraciones de colesterol, diabetes, bueno, hay medicaciones, la presión, hipertensos, hay medicaciones que pueden generar dolores lumbares, como cual, por ejemplo, la sulvastatina, que es una medicación que se da para los pacientes que sufren de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Esa medicación actúa a nivel de las mitocondrias del músculo, que la mitocondria es, digamos, la máquina que le da la energía al músculo, entonces comienza a generar afectación al músculo, el músculo empieza a perder fuerza, se pone rígido, y eso me va a afectar a nivel lumbar, digamos, puede manifestar una dolencia a nivel de la columna lumbar. Y por eso, obviamente, que no hay que decirle al paciente deje de tomarlo, no. Habría que consultar al médico, hacer esa interrelación para ver si hay alguna manera de, digamos, abierta esos dolores. Perfecto, Marce. Buena data, buen aporte. Bárbaro. ¿Hay Bueno, alguna muy bien. pregunta? Si no hay preguntas, pueden escribirnos a alguno de los dos y decirnos qué tema quisieran que hablemos en la próxima charla. Dale, cómo no. A ver si hay alguna pregunta, si no nos vamos. Muy buena, muy bien explicado. Mandan saludos. Acá hay pacientes mandando saludos. Se metió el señor Gonzalo, Carolina, saludos para Carolina. Se metió Ale Lali. ¿Quién más? Bueno, se metió Carolina. Bueno, Marce, ha sido todo. Bueno, espero que le haya servido. Tratamos de ser lo más didáctico posible. Es un dolor muy característico, muy típico en kinesiología.
nos lleguen pacientes, digamos, con, digamos, afectaciones lumbares, y está bueno que saber cuáles son las causas para poder saber interrelacionarlas y poder tener un bagaje de herramientas para poder tratarlos. Así que bueno, espero que le haya servido a todos. Ahí creo,